Haz esto en la intimidad y siempre volverá a ti. Ese es el título de este video y lo menciono al inicio porque quiero que quede absolutamente claro que lo que estás a punto de descubrir no es un truco barato ni un consejo superficial que encuentras en cualquier revista. No es una pose secreta ni una técnica mágica que se repite como una receta mecánica. Es mucho más profundo que eso. Porque lo que voy a revelarte tiene que ver con la mente, con las emociones, con la psicología más íntima de los seres humanos, y con un principio tan poderoso que, cuando lo entiendas, verás por qué alguien que lo experimente contigo no podrá evitar volver, aunque lo intente, aunque quiera resistirse, aunque su orgullo o su lógica le digan que busque en otro lugar. Su subconsciente lo arrastrará de regreso hacia ti una y otra vez. Y aquí es donde quiero detenerme un instante, porque cuando escuchas algo como esto, puedes pensar que es exagerado, que nadie puede garantizar que una persona siempre regrese, que el deseo es algo volátil y que la atracción no se puede controlar. Pero precisamente por eso quiero que te quedes hasta el final, porque voy a demostrarte que lo que hace que alguien vuelva no está en lo físico ni en lo visible, sino en lo invisible, en lo emocional, en lo psicológico, en esa dimensión que no se toca pero que determina absolutamente todas nuestras decisiones. Lo que descubrirás hoy es cómo sembrar en la otra persona una huella tan profunda en medio de la intimidad que, aunque su cuerpo se aleje, su mente seguirá buscando la experiencia que solo tú supiste darle. Quiero que lo imagines desde ahora. La diferencia entre ser un recuerdo que se desvanece con el tiempo y ser el recuerdo que regresa con fuerza cada mañana. La diferencia entre ser alguien más en su lista de experiencias o ser la única persona a la que no puede dejar de pensar. Esa diferencia está contenida en un secreto que la mayoría desconoce, porque están ocupados en lo externo, obsesionados con técnicas que solo generan placer pasajero, cuando lo que realmente hace que alguien vuelva una y otra vez es lo que se ancla en su subconsciente, lo que su cuerpo recuerda incluso cuando su mente quiere olvidar. Y ese secreto es lo que vas a descubrir aquí. Pero necesito que entiendas algo. No puedo soltarlo de golpe. No puedo revelarlo sin contexto porque correrías el riesgo de interpretarlo como una técnica más, de usarlo como algo mecánico y perder todo su poder. Para que realmente funcione, para que se convierta en tu mayor ventaja, necesitas recorrer conmigo el proceso completo, paso a paso. Entendiendo primero por qué el regreso no se gana en lo físico, luego por qué el placer pasajero nunca es suficiente, y finalmente cuál es el momento exacto en que este principio debe aplicarse para que se quede grabado en su mente para siempre. Solo si te quedas hasta el final tendrás en tus manos la parte más valiosa, la llave maestra que convierte un instante en un recuerdo imposible de borrar. Así que si alguna vez te has preguntado qué hace que alguien vuelva siempre a ti después de la intimidad, si alguna vez has querido dejar de ser uno más y empezar a ser el único, si alguna vez has sentido que no basta con el contacto físico y quieres dar un paso hacia lo que realmente marca la diferencia, quédate aquí, porque voy a llevarte a través de un camino que empieza ahora y que en la siguiente parte te mostrará la primera gran verdad, que el regreso no se gana en lo físico, sino en lo que ocurre después, en lo que se siembra en el subconsciente cuando todo parece haber terminado. Y esa revelación es la que comenzaremos a desentrañar a continuación. ¿Quieres que continúe desarrollando la parte 2 con la misma narrativa extensa y envolvente, para que la transición fluya de inmediato hacia esa primera gran verdad? Cuando escuchas el título, haz esto en la intimidad y siempre volverá a ti, lo primero que la mayoría de las personas piensa es en una técnica física, en un movimiento específico, en algo que se hace con el cuerpo. Porque la cultura en la que vivimos nos ha enseñado a creer que lo más importante en la intimidad es la ejecución, la duración, la variedad de posturas o la intensidad con la que se vive ese momento. Pero aquí está la verdad que nadie te dice y que cambia todo. El regreso no se gana en lo físico, porque el cuerpo olvida mucho más rápido de lo que creemos. Lo que hoy se siente como intensidad, mañana se diluye. Lo que hoy parece insuperable, se convierte en algo que puede ser reemplazado con facilidad.
porque el placer corporal, aunque poderoso en el instante, no deja huellas permanentes. Lo que sí permanece es la emoción que acompañó a ese placer. Lo que sí se queda grabado es la sensación psicológica y espiritual que se experimentó en medio del acto. Eso es lo que el subconsciente archiva como un recuerdo único que necesita repetirse. Y es ahí donde se decide si alguien siempre vuelve a ti o si te convierte en un recuerdo pasajero. Lo físico por sí solo nunca es suficiente. Y aquí es donde fallan tantos que creen que lo importante es aprender más movimientos, estudiar más técnicas, o simplemente alargar la experiencia para impresionar. Porque no importa cuántos recursos uses, si en el fondo lo que transmites es vacío. No importa cuánto dure si la otra persona siente que no hubo nada diferente. Porque el subconsciente no se obsesiona con lo que es común, se obsesiona con lo que es raro. Y lo raro no se encuentra en lo que cualquiera puede dar. Lo raro está en lo invisible, en la energía que se transmite sin palabras, en la calma que se proyecta en medio de la intensidad, en esa emoción que se filtra en silencio y se mezcla con el placer físico para transformarlo en algo inolvidable. Aquí es donde la psicología estoica nos da una enseñanza que parece simple, pero que cambia completamente la manera de ver la intimidad. Epicteto repetía que no son las cosas en sí mismas las que nos afectan, sino las interpretaciones que hacemos de ellas. Y si llevamos esto al terreno del deseo, descubrimos que no es lo que haces físicamente lo que queda grabado, sino la interpretación emocional que el otro hace de tu presencia. Es decir, no es la acción lo que obsesiona, es la emoción que se asocia a ti en ese instante. Y como lo físico se puede repetir con cualquier persona, pero la emoción es única. Lo que determina si alguien vuelve siempre a ti es la emoción que lograste sembrar en medio de la intimidad. Un ejemplo de esto lo confesaba una mujer que decía que había estado con diferentes hombres y que, en términos físicos, todos le habían parecido más o menos parecidos. Ninguno marcaba una gran diferencia, pero había uno al que siempre volvía, incluso después de haber intentado alejarse, incluso después de haber empezado nuevas relaciones, y cuando le preguntaron por qué, su respuesta fue clara. No fue lo que hizo físicamente, fue lo que me hizo sentir. Con él, sentía calma, sentía ternura, sentía que estaba en un espacio donde podía ser yo misma, y eso es algo que nunca encontré en otro. Esa confesión lo deja claro. El regreso no depende del cuerpo, depende de la huella emocional. Y aquí está el detalle más importante, lo que ocurre después del clímax. Ese espacio de silencio donde parece que todo terminó, es en realidad el terreno más fértil para sembrar la huella que hará que vuelva siempre a ti. Porque es en ese momento cuando la mente baja todas sus defensas, cuando el subconsciente está más abierto y receptivo, cuando la emoción que transmites se graba con más fuerza. Y si en ese instante logras proyectar lo correcto, tu recuerdo se convierte en necesidad. Pero si en ese instante transmites vacío o desconexión, te conviertes en un recuerdo que se diluye rápidamente. Por eso, si hasta ahora habías creído que lo físico lo era todo, quiero que empieces a verlo desde otra perspectiva. Lo físico es solo el vehículo, pero el destino real es la emoción que siembras en el otro, porque es esa emoción la que hace que regrese. Y ahora que ya entiendes que el regreso no se gana en lo físico, en la siguiente parte vamos a profundizar en la diferencia crucial entre un placer pasajero y una conexión duradera, porque es justamente esa diferencia la que separa a quienes son olvidados al día siguiente de quienes son buscados toda la vida. Si ya entendiste que el regreso no se gana en lo físico, ahora necesitas comprender con toda claridad cuál es la diferencia entre un placer que se consume como una chispa fugaz y una conexión que se convierte en fuego eterno. Porque esa diferencia es la que define si alguien se acordará de ti con una sonrisa ligera que se desvanece, o si se obsesionará con la necesidad de volver una y otra vez a buscar lo que solo tú supiste darle. Y aunque parezca sutil, lo que separa un placer pasajero de una conexión duradera no está en la intensidad del contacto ni en la creatividad de los gestos, sino en la profundidad emocional que los acompaña.
porque el placer por sí solo activa el cuerpo por unos segundos, mientras que la conexión activa la memoria emocional de manera indefinida. Y ahí está el secreto de quienes son inolvidables. No se quedan en la superficie, atraviesan la piel y llegan al alma. Imagina por un momento la diferencia entre comer un postre delicioso que disfrutas en segundos y después olvidas, frente a vivir una experiencia que no solo deleita tu paladar, sino que también te conecta con una emoción, con un recuerdo, con una sensación que trasciende el acto de comer. Lo primero es placer pasajero. Lo segundo es conexión duradera. Lo mismo ocurre en la intimidad. Cualquiera puede provocar placer, porque el cuerpo humano está diseñado para responder a estímulos, pero no cualquiera sabe transformar ese placer en una emoción que se convierte en un ancla, en una huella que el subconsciente asocia contigo y que se reactiva una y otra vez con solo pensarte. Y cuando esa asociación se establece, lo físico se vuelve irrelevante, porque lo que realmente persigue el otro no es repetir un movimiento, sino revivir la emoción que lo atravesó en ese momento. La psicología lo explica de manera sencilla. El placer activa el sistema de recompensa inmediato del cerebro, liberando dopamina que desaparece con rapidez, mientras que la conexión activa circuitos mucho más profundos relacionados con la oxitocina, la serotonina y la memoria emocional. Y esas sustancias no solo generan bienestar en el instante, sino que vinculan tu presencia a un estado emocional que el cuerpo necesita repetir. Y esa necesidad es lo que se traduce en obsesión. Porque no es lo mismo buscar un estímulo cualquiera que buscar una experiencia única. Y cuando eres capaz de convertir un encuentro en una experiencia única, ya no compites, ya no eres reemplazable. Te conviertes en la referencia que nadie más puede igualar. Un hombre contaba que, después de haber tenido diferentes relaciones, no recordaba la mayoría de sus experiencias íntimas, salvo una, y no era la más intensa ni la más prolongada. Era simplemente aquella en la que había sentido que la mujer con la que estaba lo veía realmente, que lo abrazaba de una forma distinta, que parecía estar presente en cuerpo y alma. Decía que no podía explicar exactamente qué había hecho ella, pero que cada vez que lo recordaba sentía un nudo en el estómago y una necesidad de volver a experimentar esa sensación. Eso es conexión duradera, porque el placer que tuvo con otras se olvidó, pero la emoción que ella despertó se quedó tatuada en su memoria emocional, y por eso volvía a buscarla incluso cuando intentaba resistirse. Los estoicos hablaban de la diferencia entre lo efímero y lo eterno, entre lo que es apariencia y lo que es esencia, y aplicado a este tema significa que el placer pasajero es efímero, porque se consume y desaparece, mientras que la conexión es esencial, porque permanece, porque se instala en lo más profundo del ser, porque se convierte en parte de lo que somos. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que lo único que realmente queda de nuestras acciones es el impacto que generan en otros, y esa es la misma lógica en la intimidad. Lo único que realmente queda después de un encuentro no es lo que hiciste físicamente, sino la emoción que despertaste, porque esa emoción es la que trasciende el tiempo. Ahora que sabes que la clave no es provocar placer pasajero, sino crear una conexión duradera, en la siguiente parte voy a mostrarte un caso inspirador que ilustra cómo alguien aparentemente común, sin ser el más experimentado ni el más atractivo, logró convertirse en un recuerdo imposible de soltar gracias a haber creado esa conexión profunda que trasciende lo físico. Porque nada motiva más que ver cómo este principio se manifiesta en la vida real y cómo transforma por completo la manera en la que alguien vuelve una y otra vez atraído por una huella que no puede borrar. Para entender con mayor claridad cómo funciona esta diferencia entre placer pasajero y conexión duradera, quiero contarte un caso real que se ha repetido en distintas formas, pero que en esta historia tiene un poder único porque muestra lo inevitable que se vuelve la atracción cuando se activa el componente emocional correcto. Y es el caso de Daniel, un hombre común, nada extraordinario físicamente ni socialmente. Alguien que incluso se consideraba inseguro en ciertos aspectos, pero que sin buscarlo, dejó en una mujer una huella emocional tan profunda
que ella misma confesaba no poder sacárselo de la mente, aunque lo intentara con todas sus fuerzas. Y aquí está lo interesante. Él no fue quien más la complació físicamente, ni quien le ofreció la mayor novedad en la cama. Pero sí fue quien logró hacerla sentir vista, contenida y comprendida, en un nivel que iba mucho más allá del contacto físico. Y esa sensación fue lo que marcó la diferencia entre ser olvidado y ser recordado como alguien imposible de reemplazar. Lo que sucedió con Daniel fue que en una de esas noches, en lugar de enfocarse en la urgencia o en la velocidad de lo físico, se detuvo. La miró de una forma distinta, respiró con ella, sincronizó sus movimientos con sus gestos. Y en un instante ella sintió algo que no había sentido con nadie más. Que no era solo su cuerpo el que estaba siendo tocado, sino su alma. Y ese instante generó una conexión que quedó grabada en su memoria, como un ancla emocional que volvía una y otra vez a despertarse cada vez que pensaba en él. Lo curioso es que, cuando ella intentó alejarse, cuando salió con otros hombres buscando olvidarlo, lo que encontraba eran experiencias vacías, placeres pasajeros que podían darle satisfacción momentánea, pero que nunca lograban hacerle olvidar esa sensación única de haber sido verdaderamente vista y conectada en lo más profundo. Y esa comparación constante fue lo que la empujaba a volver, lo que la hacía sentir que, aunque su mente le decía que era mejor seguir adelante, su cuerpo y su corazón la traicionaban recordándole que nadie más le había hecho sentir lo mismo. Este caso no es único, se repite en miles de historias, porque todos conocemos a alguien que, sin ser el más atractivo ni el más experimentado, deja una huella imposible de borrar. Y eso sucede porque lo que realmente nos obsesiona no es el cuerpo, sino la emoción que alguien logra despertar en nosotros. Porque el cuerpo puede olvidarse, pero la emoción no. Y la psicología moderna lo confirma. Los recuerdos que se fijan con mayor intensidad no son los que más placer físico provocan, sino los que tienen una carga emocional más alta. Y por eso hay personas que, aun después de muchos años, siguen apareciendo en nuestros sueños, en nuestros pensamientos, en esa nostalgia inexplicable que regresa una y otra vez. Y todo porque supieron crear esa conexión invisible que no se pierde. Y aquí es donde entra el poder de la psicología estoica, aplicada a la intimidad. Porque Daniel no hizo nada mágico ni sobrenatural. Simplemente encarnó un principio estoico fundamental: estar presente, dominarse a sí mismo y enfocar su atención en lo que depende de él, no en lo que no puede controlar. Y eso, en la intimidad, significa no buscar desesperadamente complacer o impresionar, sino ser capaz de sostener el momento con serenidad, con atención plena, con una calma que transmite seguridad. Y esa seguridad es lo que genera atracción profunda. Porque mientras otros hombres corrían por el resultado inmediato, él supo quedarse en el instante, y esa diferencia lo convirtió en inolvidable. Si prestas atención, notarás que lo que convirtió a Daniel en un recuerdo imposible de soltar no fue lo que hizo físicamente, sino cómo hizo sentir a esa mujer emocionalmente. Y esa es la clave que quiero que empieces a grabar en tu mente. Porque es exactamente lo que hará que tú también te conviertas en alguien irreemplazable. Pero antes de explicarte cómo puedes aplicar esto de manera consciente y estratégica en tu vida, quiero llevarte a la siguiente parte, donde descubrirás por qué la ciencia confirma que el cerebro humano no puede diferenciar entre un recuerdo físico y una emoción profundamente sentida, y cómo esto se convierte en la razón por la cual la conexión emocional se transforma en obsesión, mientras que el placer pasajero se desvanece en cuestión de horas. Si hasta ahora has comprendido, a través de ejemplos claros y de la diferencia entre lo pasajero y lo duradero, que lo que realmente marca a una persona no es lo físico sino lo emocional, entonces es momento de ir aún más profundo y descubrir cuál es la fuente real de esa conexión, que convierte un encuentro en un recuerdo imposible de borrar. Porque aquí no se trata solo de hacer sentir al otro algo distinto. Se trata de entender que lo que proyectas en la intimidad no surge del aire, no aparece como un truco improvisado, sino que nace de tu estado interior, de lo que tú llevas dentro,
de la calma o el caos que transmites, de la seguridad o la inseguridad que tu presencia irradia, porque lo que eres en tu interior es lo que inevitablemente se refleja en el exterior. Y esa energía, aunque invisible, es lo que el subconsciente del otro capta con una sensibilidad extrema, mucho más allá de lo que las palabras puedan explicar. El error más grande que cometen muchas personas en la intimidad es creer que pueden compensar sus vacíos interiores con gestos físicos externos, como si la falta de seguridad pudiera disimularse con movimientos más rápidos, como si la ansiedad pudiera ocultarse con técnicas aprendidas de memoria. Pero el subconsciente humano es demasiado sabio y demasiado sensible para dejarse engañar, porque no importa cuánto intentes aparentar, si dentro de ti hay nerviosismo, necesidad o miedo al rechazo, eso será lo que el otro perciba, y esa percepción será la huella que quede grabada. En cambio, cuando tu estado interior es de serenidad, de presencia, de dominio propio, lo que transmites es calma, seguridad y magnetismo. Y esa huella es completamente distinta, porque en lugar de activar rechazo, activa confianza. En lugar de activar resistencia, activa entrega. Y en lugar de generar olvido, genera recuerdo. Aquí es donde la filosofía estoica vuelve a darnos una enseñanza que se adapta con una perfección sorprendente a la intimidad, porque los estoicos repetían una y otra vez que lo único que está bajo nuestro control es nuestro propio estado interno, nuestras emociones, nuestra actitud, y que todo lo externo, incluyendo lo que piensan, sienten o hacen los demás, escapa a nuestro dominio. Y si llevamos este principio a la cama, descubrimos algo revolucionario, que tu poder no está en intentar controlar lo que el otro siente directamente. Tu poder está en controlar lo que tú proyectas desde dentro, porque cuando tu energía interna es firme y equilibrada, el otro no tiene más opción que resonar con ella. Esa resonancia es lo que crea la conexión, y esa conexión es lo que se convierte en el ancla emocional, que lo hará volver siempre a ti. Un ejemplo inspirador de este principio lo contaba una mujer que había estado con dos hombres distintos en un corto periodo de tiempo, y decía que físicamente ambos habían sido hábiles, pero había una diferencia abismal. Uno de ellos estaba constantemente intentando demostrar, buscando su aprobación, nervioso, pendiente de si ella disfrutaba o no, mientras que el otro, sin esforzarse en impresionar, se mostraba tranquilo, seguro, con una presencia silenciosa que transmitía calma, como si supiera exactamente que no necesitaba probar nada. Ella decía que el primero había sido intenso pero olvidable, mientras que el segundo se había quedado en su mente como una sombra magnética, imposible de soltar, y lo que marcó la diferencia fue su estado interior. No lo que hicieron con el cuerpo, sino la energía que transmitieron desde su interior. Este principio es tan poderoso que incluso la ciencia lo confirma. Estudios sobre la comunicación no verbal han demostrado que más del 70% de lo que transmitimos no está en las palabras ni en las acciones concretas, sino en la energía, el tono, el ritmo, la calma o la tensión que llevamos dentro. Y en la intimidad esa proporción se multiplica, porque el otro está en un estado de máxima sensibilidad, percibiendo cada vibración, cada cambio de respiración, cada microgesto. Y si en medio de ese estado lo que proyectas es seguridad interior, esa seguridad se convierte en un refugio al que el otro siempre querrá volver, porque lo asocia con algo más profundo que el placer. Lo asocia con paz, con pertenencia, con confianza. Por eso quiero que entiendas que antes de buscar técnicas externas, lo más importante es trabajar tu mundo interno, cultivar la calma, el autocontrol, la confianza en ti mismo. Porque esa será la materia prima de la huella emocional que dejarás en el otro. Y si te preguntas cómo se traduce eso en la práctica, la respuesta está en el siguiente paso. Porque ahora que comprendes que tu estado interior lo es todo, es momento de ver cómo la psicología estoica aplicada directamente al deseo convierte esa calma y ese dominio propio en una fuerza magnética que transforma encuentros comunes en experiencias que la otra persona nunca podrá olvidar.
Ahora que ya has entendido que el estado interior es el verdadero origen de lo que transmites en la intimidad, toca dar un paso aún más profundo y conectar este principio con la psicología estoica. Porque si hay una filosofía que explica cómo dominarse a uno mismo y proyectar esa serenidad como un imán natural, es precisamente el estoicismo. Y cuando lo aplicas al terreno del deseo, te das cuenta de algo que muy pocos entienden. La atracción no nace del exceso de esfuerzo, ni de intentar impresionar con intensidad, ni de manipular con estrategias externas, sino de la calma y el control que emanan de alguien que no está dominado por sus emociones, sino que sabe dirigirlas. Y esa calma, cuando se proyecta en medio de la intimidad, se convierte en una fuerza irresistible, porque transmite algo que todos anhelamos en lo más profundo: seguridad. Imagina la diferencia entre alguien que se deja arrastrar por la ansiedad de querer demostrar y alguien que encarna lo que los estoicos llamaban ataraxia, esa imperturbabilidad que no depende de las circunstancias externas. Alguien que está presente, sereno, consciente, respirando con calma mientras todo a su alrededor puede ser intenso, y ahora piensa cómo lo percibe el otro en la intimidad. Lo siente como un refugio, como un espacio seguro, como un ancla en medio de la tormenta. Y eso se convierte en un recuerdo imborrable, porque no es común, no es lo que la mayoría ofrece, es único. Y lo único es lo que se queda grabado en el subconsciente. Marco Aurelio decía: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y llevado al deseo significa que la calidad de tu intimidad depende de la calidad de tu estado interior, porque tu mente dirige tu energía, y tu energía dirige lo que el otro siente contigo. El error más común es creer que hay que controlar al otro para que se obsesione, cuando en realidad lo que enseñan los estoicos es que el verdadero dominio nunca está en los demás, sino en ti mismo. Epicteto lo repetía sin cesar: no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Y aplicado aquí quiere decir que no importa si la situación no fluye como esperabas, si el otro responde de manera diferente, si el ambiente cambia. Lo que realmente importa es tu capacidad de mantenerte firme, de no perder tu centro, porque esa capacidad es la que el otro percibe como poder. Y el poder calma, atrae, magnetiza. Mientras la mayoría se altera, se desespera y transmite necesidad, tú encarnas dominio propio. Y ese dominio propio es lo que se traduce en obsesión en el subconsciente del otro, porque no está acostumbrado a encontrar a alguien que no lo presione ni lo persiga, sino que simplemente lo sostiene con serenidad. Un ejemplo de esto lo vivió una mujer que decía que nunca había sentido tanta conexión con alguien como con aquel hombre que, en medio de la intimidad, lejos de mostrarse ansioso o impaciente, se tomó el tiempo de acompañarla con calma, de esperarla, de mirarla sin prisa, como si el tiempo no existiera. Ella confesaba que había estado con otros que buscaban deslumbrarla con movimientos rápidos, con intensidad desmedida, pero que ninguno había dejado una huella tan fuerte como ese hombre, que parecía dueño absoluto de sí mismo, porque lo que percibió en él no fue deseo descontrolado, sino presencia, y esa presencia fue lo que convirtió la experiencia en inolvidable. Eso es psicología estoica aplicada al deseo. Convertir la calma en magnetismo, el dominio propio en atracción y la serenidad en un ancla emocional imposible de soltar. Y aquí es donde quiero que entiendas algo clave. La psicología estoica no significa frialdad ni indiferencia. No se trata de ser distante ni de apagar la pasión. Al contrario, significa aprender a vivir la pasión desde el control, no desde el descontrol. Significa mostrarle al otro que puedes entregarte sin perderte, que puedes ser intenso sin ser caótico, que puedes desatar placer sin caer en la necesidad. Y esa combinación es tan rara que se vuelve adictiva, porque el subconsciente la interpreta como algo único y, como ya lo sabes, lo único es lo que se queda grabado y lo que hace que alguien siempre quiera volver a ti. Ahora bien, si hasta aquí entiendes que tu estado interior es la base
y que la psicología estoica aplicada al deseo multiplica tu poder de atracción, es momento de descubrir un recurso aún más sorprendente. Un recurso que parece contradictorio, pero que, cuando se usa bien, multiplica la intensidad emocional como nada más puede hacerlo. Y ese recurso es la pausa, ese instante en el que decides detenerte en medio de la pasión, no para apagarla, sino para encenderla aún más. Y en la siguiente parte te voy a mostrar por qué la pausa es una de las armas más poderosas para obsesionar a alguien, porque convierte un encuentro en una experiencia imposible de soltar. Si ya entendiste que el estado interior es el núcleo y que la psicología estoica aplicada al deseo convierte tu calma en un imán irresistible, ahora necesitas descubrir algo que puede sonar contraintuitivo, pero que, cuando lo aplicas, tiene un poder tan profundo que es capaz de marcar para siempre la memoria emocional del otro. Y ese algo es la pausa, ese instante donde, en lugar de acelerar, en lugar de dejarte llevar únicamente por la inercia de la pasión física, decides detenerte por completo, sostener el momento en un silencio cargado de energía. Y es en ese silencio donde se produce la magia, porque la pausa no es ausencia de acción. La pausa es intensidad contenida, expectativa multiplicada, deseo suspendido en el aire como una tormenta que aún no se desata, y ese estado es lo que el subconsciente recuerda con más fuerza, porque no está acostumbrado a vivirlo. La mayoría de las personas confunden intensidad con movimiento constante. Creen que cuanto más rápido, más fuerte, más prolongado sea todo, mayor será el impacto. Pero la realidad es que el cerebro humano no funciona así. El cerebro no recuerda lo que es uniforme. El cerebro recuerda los cambios bruscos, los contrastes inesperados, los instantes donde algo rompe la monotonía. Y eso es exactamente lo que hace la pausa. Rompe el ritmo, corta la continuidad, obliga al subconsciente a prestar atención y a grabar lo que está ocurriendo con una fuerza mucho mayor. Porque cuando detienes el cuerpo pero mantienes la mirada, la respiración y la presencia, el deseo no disminuye, se multiplica. Y esa multiplicación es la que convierte un instante en un recuerdo imposible de borrar. Imagina lo que sucede cuando, en medio de un momento de máxima intensidad, de pronto todo se detiene, no porque se haya acabado, sino porque tú decides frenar, bajar el ritmo, respirar profundamente y mirar fijamente. Y el otro siente que el tiempo se detuvo, que está atrapado en un instante eterno donde no sabe qué viene después. Y esa incertidumbre se convierte en electricidad pura, recorriendo cada parte de su cuerpo. Esa electricidad es lo que se ancla en su memoria. Y por eso la pausa, lejos de apagar el fuego, lo aviva, lo vuelve más poderoso, más profundo, porque el deseo humano se alimenta de la expectativa tanto o más que de la satisfacción. La pausa es expectativa en estado puro, y la expectativa es la gasolina de la obsesión. Un ejemplo claro lo contaba una mujer que decía que nunca había podido olvidar a un hombre en particular, y cuando le preguntaban por qué, ella respondía que no era por lo que él hacía físicamente, sino porque en medio de la pasión él se detenía, la miraba fijamente, y permanecía en silencio durante unos segundos. Y esos segundos para ella eran eternos, llenos de misterio, llenos de intensidad, llenos de una energía que la hacía sentir que estaba en un espacio distinto a cualquier otro. Y lo curioso es que ella misma decía: no recuerdo todos los detalles de lo que pasaba después, pero sí recuerdo con una claridad absoluta esos silencios, esas pausas, porque me volvían loca. Eso demuestra que lo que obsesiona no es la repetición del placer físico, sino la interrupción inesperada que multiplica la emoción y deja una huella en la mente. Los estoicos sabían bien que el poder no siempre está en la acción, sino en la capacidad de detenerse, de contener, de elegir el momento justo para actuar. Porque el dominio no es moverse sin control. El dominio es saber cuándo avanzar y cuándo esperar. Y aplicado a la intimidad, significa que el verdadero poder no está en hacer más, sino en saber detenerse en el instante preciso. Porque ahí es donde tu presencia se vuelve magnética,
Ahí es donde la otra persona siente que no eres como los demás, que no te dejas arrastrar por la ansiedad del momento, sino que controlas el tiempo, que eres capaz de sostener el instante sin miedo. Y esa sensación se convierte en obsesión porque el subconsciente interpreta que contigo todo es distinto, que contigo lo común se transforma en extraordinario. Por eso, ahora que ya comprendes la magia de la pausa y por qué se convierte en una de las armas más poderosas para dejar huella, en la siguiente parte voy a mostrarte un caso inspirador, que demuestra cómo una pausa bien utilizada puede cambiarlo todo. Un ejemplo real de alguien que, sin necesidad de ser espectacular en lo físico, logró que una simple pausa se convirtiera en el recuerdo más fuerte en la mente de su pareja. Un recuerdo que, incluso años después, seguía volviendo con una fuerza imposible de resistir. Si en la parte anterior viste que la pausa es uno de los recursos más poderosos para intensificar el deseo y sembrar un recuerdo que se convierte en obsesión, ahora quiero contarte una historia que lo ilustra con una claridad tan brutal que entenderás por qué, aunque parezca algo tan simple, en realidad es uno de los secretos más transformadores que puedes aplicar en la intimidad. Y se trata del caso de Laura, una mujer que había tenido distintas experiencias a lo largo de su vida. Algunas muy intensas, otras bastante comunes, pero que confesaba que nunca había quedado tan marcada como por un hombre que, sin ser el más atractivo ni el más hábil, supo usar el poder de la pausa de una manera que convirtió su recuerdo en algo imborrable, un eco que la perseguía cada vez que pensaba en él. Laura contaba que esa noche todo transcurría de manera normal. El encuentro fluía, pero había una sensación distinta, como si aquel hombre no estuviera corriendo detrás de nada, como si no buscara demostrar ni impresionar. Y en medio de la intensidad, de pronto ocurrió algo que ella nunca había experimentado. Él se detuvo por completo, dejó de moverse, la sostuvo con firmeza, la miró directamente a los ojos y respiró profundo, en silencio, sin una palabra, sin una explicación. Al principio ella sintió desconcierto, como si no entendiera qué estaba pasando, pero en cuestión de segundos, esa confusión se transformó en un estado de expectativa brutal. Su corazón latía más fuerte, su cuerpo se tensaba y su mente se abría a una emoción que nunca había sentido. Decía que en ese instante tuvo la certeza de que lo que estaba viviendo no se parecía a nada, y fue esa certeza la que quedó tatuada en su memoria. Lo curioso es que Laura reconocía que lo que vino después fue bueno, pero lo que realmente se había quedado grabado en su subconsciente no fue la continuación, sino ese momento de pausa, ese silencio cargado de intensidad que la hizo perder el control. Ella explicaba, no era lo que hacía después, era ese instante donde parecía que el mundo se detenía y que solo existíamos nosotros dos. Sentí que me miraba de una forma que nadie más me había mirado, y esa mirada, acompañada del silencio, fue más poderosa que cualquier técnica. Y cada vez que lo recordaba, lo que su mente traía no eran detalles físicos, sino esa pausa, ese instante eterno que se convirtió en su referencia emocional. Y esa referencia fue lo que la hacía volver a él una y otra vez, incapaz de encontrar lo mismo en ningún otro. Este caso demuestra con una claridad absoluta que la pausa no es un vacío, no es un descanso, no es un error, es un recurso consciente que multiplica la emoción. Porque el deseo humano no se alimenta únicamente de estímulos físicos, sino de la expectativa y la sorpresa. Y la pausa es la sorpresa más poderosa porque rompe el patrón, corta la inercia, obliga al subconsciente a fijar ese instante como algo único. Y como ya lo sabes, lo único es lo que obsesiona. Y aquí es donde volvemos al principio estoico. Porque solo alguien que tiene dominio de sí mismo es capaz de sostener una pausa sin caer en la ansiedad. Solo alguien con calma interior puede detenerse en el momento más intenso y mantener su presencia sin titubear. Y eso es lo que el otro percibe como magnetismo, porque no es común, no es lo que todos hacen. Y precisamente por eso se convierte en inolvidable. Pero lo más poderoso de este ejemplo es lo que nos enseña para los siguientes pasos.
Porque si una simple pausa puede convertirse en un recuerdo imposible de soltar, imagina lo que ocurre cuando esa pausa se combina con un recurso aún más profundo, con algo que la psicología ha identificado como uno de los mecanismos más fuertes para fijar recuerdos en el subconsciente: el anclaje emocional. Y en la próxima parte te voy a mostrar cómo funciona este principio, cómo puedes usarlo de manera consciente y por qué es la herramienta definitiva para que, después de un encuentro contigo, no solo vuelvan una vez, sino que sientan la necesidad de volver siempre. Después de haber entendido el poder de la pausa y cómo un instante de silencio cargado de presencia puede marcar una memoria de manera indeleble, es momento de dar un paso más profundo y descubrir lo que realmente convierte un encuentro en un recuerdo imposible de soltar. Porque la pausa por sí misma es poderosa, pero cuando la combinas con la herramienta que te voy a mostrar ahora, su efecto se multiplica exponencialmente, y estoy hablando del anclaje emocional. Ese mecanismo invisible que funciona en la mente humana y que hace que una emoción sentida en un instante se quede unida para siempre a la persona que estuvo presente en ese momento, de manera que cada vez que esa emoción vuelva a aparecer, consciente o inconscientemente, el recuerdo de ti también se activará, y eso es lo que hace que alguien no solo quiera volver, sino que sienta que necesita hacerlo, que su cuerpo y su mente se lo piden como si fuera una urgencia. El anclaje emocional ocurre cuando una experiencia física se asocia de forma directa con una emoción profunda, y lo fascinante es que esa asociación no depende de la lógica ni de la voluntad. Sucede de manera automática, porque el subconsciente humano está diseñado para conectar experiencias con emociones, y una vez que esa conexión se establece, queda grabada como un reflejo condicionado. Es decir, si en un momento de máxima intensidad emocional logras transmitir calma, ternura, misterio o incluso seguridad absoluta, el subconsciente de la otra persona grabará esa emoción junto con tu presencia. Y lo que pasará después es que cada vez que esa emoción aparezca en su vida, aunque sea en otro contexto, el recuerdo de ti se encenderá automáticamente, como una chispa que conecta todo de nuevo. Imagina lo que significa esto. No se trata solo de que esa persona recuerde lo que vivió contigo, sino de que cualquier cosa en su día a día que despierte esa emoción hará que tu recuerdo regrese. Y ahí está el verdadero poder, porque no necesitas estar físicamente presente para seguir marcando su experiencia. Tu huella se convierte en algo que lo acompaña incluso en la distancia, y cuanto más se repita esa asociación, más fuerte se vuelve el vínculo, hasta el punto en que lo que siente contigo se convierte en una necesidad que ningún otro puede suplir, porque aunque busque repetirlo con alguien más, no encontrará la misma mezcla exacta de emoción y presencia. Y esa frustración lo empujará una y otra vez a buscarte a ti. Un ejemplo claro de cómo funciona este anclaje lo vivió un hombre que contaba que nunca había estado tan obsesionado con alguien como con una mujer, con la que compartió pocas experiencias, pero intensas. Decía que lo que más lo marcó no fue lo físico, sino la forma en que ella lo miraba en silencio después de un momento de máxima pasión. Esa mirada, acompañada de ternura y calma, se convirtió en su anclaje emocional. Y lo sorprendente es que años después, incluso cuando ya no estaban juntos, cada vez que otra persona lo miraba con ternura, automáticamente él pensaba en ella, como si su mente se hubiera condicionado a asociar esa emoción exclusivamente con su recuerdo. Esa es la fuerza del anclaje. Convierte lo que debería ser algo común en algo único, porque no se trata de la emoción en sí misma, sino de la persona con la que se experimentó por primera vez con tal intensidad. La psicología estoica, una vez más, ilumina este principio, porque los estoicos insistían en que la verdadera libertad consiste en aprender a controlar la mente y no dejarse arrastrar por los impulsos. Pero también reconocían que los seres humanos estamos profundamente condicionados por las asociaciones emocionales que vivimos, y eso es algo que puedes usar a tu favor en la intimidad si lo aplicas con sabiduría. No se trata de manipular ni de engañar,
Se trata de entender que la mente recuerda lo que se siente con más fuerza que lo que se hace. Y por eso, si logras sembrar un anclaje emocional en el instante preciso, ese anclaje se convertirá en la llave que hará que siempre regrese a ti. Porque no se trata de un recuerdo que pueda controlar, sino de un reflejo que lo atrapa. Y lo más importante de todo esto es saber identificar en qué momentos la mente está más abierta para recibir ese anclaje. Porque no ocurre en cualquier instante, no es algo que puedas forzar todo el tiempo. Hay segundos muy concretos en los que el subconsciente baja la guardia, en los que la vulnerabilidad se vuelve máxima y lo que se siembra ahí queda grabado con una fuerza incomparable. Y en la siguiente parte, voy a mostrarte cuáles son esos microinstantes donde nace la obsesión, porque cuando los descubras, entenderás por qué hay personas que se quedan en la mente de alguien para siempre, incluso con un solo encuentro, mientras que otras, por más que se esfuercen, desaparecen en cuestión de días. Ahora que ya entiendes cómo funciona el anclaje emocional y por qué un solo gesto puede quedar grabado en el subconsciente de alguien como una huella imposible de borrar, llega el momento de entrar en uno de los secretos más fascinantes y menos comprendidos: los microinstantes. Esos segundos diminutos que parecen insignificantes a simple vista, pero que en realidad son los espacios donde la mente humana está más vulnerable, más receptiva y más abierta a grabar recuerdos de manera indeleble. Lo verdaderamente sorprendente es que la mayoría pasa por alto estos microinstantes, los ignora, los desperdicia, porque cree que lo importante está en la acción prolongada o en los grandes gestos, cuando en realidad es en esos pequeños lapsos, casi invisibles, donde se define si un recuerdo será olvidable o si se transformará en una obsesión que perseguirá al otro durante años. El cerebro humano funciona como una cámara que no graba toda la película de manera continua, sino que selecciona fragmentos concretos para almacenarlos en la memoria emocional. Y esos fragmentos no suelen coincidir con lo que creemos que es más intenso físicamente, sino con lo que se vive de forma inesperada o con una carga emocional distinta. Por eso alguien puede olvidar los detalles de un encuentro entero, pero recordar con absoluta claridad un segundo específico, la mirada sostenida justo antes del clímax, el roce lento en un instante de silencio, una respiración profunda compartida después de un momento de intensidad. Esos segundos, esos microinstantes, son los que se convierten en disparadores emocionales que se repiten en la mente una y otra vez, mucho más que todo lo que ocurrió alrededor. Imagina lo que ocurre cuando alguien está completamente entregado, con la guardia baja, con el cuerpo vibrando y la mente desenfocada. Y en ese preciso instante, tú decides sembrar un gesto cargado de emoción. Una caricia lenta en el rostro, una pausa prolongada con contacto visual, un susurro suave que transmite ternura o misterio. Lo que sucede en ese microinstante no pasa por el filtro de la lógica, entra directo al subconsciente, y el subconsciente lo archiva como un recuerdo único. Y lo más poderoso de todo es que ese recuerdo no necesita repetirse 1000 veces. Basta con un solo microinstante vivido con intensidad emocional para que se convierta en un ancla permanente. Porque lo que marca la diferencia no es la cantidad de estímulos, sino la calidad emocional de ese instante irrepetible. Un testimonio revelador lo daba un hombre que decía que había compartido experiencias físicas con distintas mujeres, pero que la única que se quedó en su mente por años fue aquella que, en un momento de máxima intensidad, se detuvo de golpe, lo miró en silencio y sonrió con calma, como si supiera un secreto que él desconocía. Ese gesto duró apenas unos segundos, pero él confesaba que ese microinstante lo perseguía constantemente, que no podía explicarlo con palabras, pero que cada vez que lo recordaba sentía la misma electricidad recorriendo su cuerpo, y que esa sensación lo obligaba a compararla con todas las demás, siempre en desventaja para ellas. Ese es el poder de los microinstantes. No necesitan ser largos, necesitan ser únicos, distintos, inesperados, y por eso quedan grabados con tanta fuerza. La filosofía estoica nos da aquí otra clave esencial. Los estoicos hablaban del poder del presente, de cómo toda la vida se juega en un instante,
Y eso es exactamente lo que ocurre en estos microinstantes de intimidad. No se trata de la duración ni de la cantidad, sino de la calidad de ese ahora absoluto, en el que tu presencia se convierte en todo. Cuando logras estar completamente consciente en esos segundos, proyectando calma, ternura o misterio, lo que transmites se convierte en un tatuaje emocional que no se borra, porque el otro no percibe simplemente un gesto, percibe una presencia completa, y esa presencia es lo que convierte un instante en eterno. Y lo que viene ahora es aún más profundo, porque si ya sabes que los microinstantes son los espacios donde nace la obsesión, necesitas descubrir qué es exactamente lo que debes sembrar ahí. ¿Cuál es la emoción que debe transmitirse en ese momento? Para que el recuerdo no solo sea intenso, sino imposible de reemplazar. Y eso es lo que voy a revelarte en la siguiente parte. Porque ahí entenderás que no basta con identificar los microinstantes. Lo verdaderamente decisivo es qué emoción imprimes en ellos, porque esa emoción será la marca que el subconsciente asociará contigo para siempre. Ya viste que los microinstantes son esos segundos diminutos en los que la mente está más abierta y receptiva, donde el subconsciente baja todas sus defensas y permite que lo que ocurra se grabe como una huella imborrable. Pero la gran pregunta ahora es, ¿qué sembrar ahí? ¿Qué emoción debes imprimir para que ese recuerdo no solo sea intenso, sino también único e imposible de reemplazar? Porque lo cierto es que no basta con detenerse en el momento correcto, no basta con reconocer el microinstante. Lo verdaderamente decisivo es lo que proyectas en ese segundo, porque esa emoción será la que el subconsciente del otro vincule contigo de manera automática. Y cuando esa asociación se establece, ya no hay marcha atrás, porque cada vez que su cuerpo busque revivir esa emoción, lo buscará en ti, aunque intente resistirse, aunque intente olvidar, aunque se convenza racionalmente de que lo mejor es seguir adelante. Su subconsciente lo arrastrará de regreso a lo que grabó contigo. Lo que obsesiona no es la técnica ni el movimiento. Lo que obsesiona es la emoción que logras asociar a ese instante, porque el placer físico por sí solo es sustituible. Cualquiera puede provocarlo, pero la emoción profunda es irreemplazable. Y ahí está tu ventaja. Porque si en ese microinstante lo que transmites es ternura genuina, calma absoluta, misterio envolvente o incluso una sensación de pertenencia, eso se convierte en tu firma invisible, una firma que su subconsciente no puede borrar, porque no es un recuerdo lógico, es un recuerdo emocional. Y aquí está la clave. La emoción más poderosa que puedes imprimir es aquella que conecta placer con seguridad, deseo con calma, intensidad con ternura, porque esa mezcla es tan rara y tan contradictoria que el cerebro no sabe cómo clasificarla, y al no poder clasificarla, la archiva como algo único, como un tesoro que necesita proteger y repetir. Imagina el impacto que genera un gesto tan simple como sostener la mirada en silencio justo después de un clímax, acompañarlo con una respiración profunda y proyectar calma en lugar de ansiedad. Ese gesto, que parece mínimo, imprime en el subconsciente la idea de que contigo el deseo no solo es placer, sino también refugio. Y esa combinación es lo que hace que alguien vuelva una y otra vez, porque no busca solo el estímulo físico, busca la emoción única que solo tú supiste darle. Y lo fascinante es que no necesitas repetirlo 1000 veces para que funcione. Basta con una sola vez bien hecha, en el instante exacto, para que quede grabado como una huella permanente, porque el subconsciente no mide cantidad, mide intensidad, y un solo instante con la emoción correcta puede marcar más que años enteros de encuentros vacíos. Un testimonio que lo confirma es el de una mujer que contaba cómo, después de una relación que había terminado hacía años, todavía soñaba con su expareja, no porque hubiera sido el mejor físicamente, sino porque en un instante muy concreto, justo después de un momento de pasión, él la había abrazado fuerte, había permanecido en silencio y le había dado una sensación de paz que ella nunca volvió a sentir con nadie más. Decía que esa mezcla de deseo y calma, de intensidad y ternura, había sido tan poderosa que incluso en nuevas relaciones, cuando intentaba entregarse,
Su mente la traicionaba llevándola de vuelta a ese recuerdo, a esa emoción, a ese instante. Eso es lo que significa imprimir la emoción correcta, convertirte en la referencia que ningún otro puede igualar, porque no es lo que hiciste, es cómo la hiciste sentir. Los estoicos hablaban de cómo la mente humana se acostumbra a lo que se repite, pero se queda enganchada a lo que sorprende. Y por eso lo que obsesiona no es lo común, sino lo único. Aplicado aquí significa que no debes enfocarte en reproducir lo que todos hacen, sino en ser consciente de que tu verdadero poder está en transmitir emociones raras, combinaciones que casi nadie ofrece. Porque eso es lo que el subconsciente recordará como irreemplazable. La calma en medio de la intensidad, la ternura en medio del deseo, el misterio en medio de la transparencia. Esas son las mezclas que generan obsesión porque son difíciles de encontrar, y todo lo difícil de encontrar se vuelve valioso. Y ahora que sabes que lo que se debe imprimir en esos microinstantes es una emoción única que combine intensidad y calma, deseo y seguridad, lo que necesitas descubrir es cuándo hacerlo. ¿Cuál es el momento exacto en el que esa emoción debe transmitirse para que quede grabada con la máxima fuerza posible? Porque no todos los segundos tienen el mismo peso en la memoria. Hay instantes muy concretos en los que el subconsciente está más receptivo que nunca. Y en la siguiente parte te voy a revelar cuál es ese momento exacto, ese punto de quiebre donde lo que transmitas se multiplica y se convierte en la huella que hará que, sin importar el tiempo o la distancia, siempre vuelva a ti. Hasta ahora ya has comprendido que lo que realmente marca y obsesiona no es el placer físico, sino la emoción que logras imprimir en esos microinstantes de vulnerabilidad. Y que lo que debe sembrarse en ellos es una mezcla única de calma y deseo, de ternura y misterio. Porque esa es la huella que el subconsciente archiva como irreemplazable. Pero hay algo aún más importante. Identificar el momento exacto en el que esa emoción debe transmitirse para que su efecto no sea pasajero, sino permanente. Y aquí es donde entra en juego un principio fundamental que muchas personas ignoran, porque no entienden que la mente no está abierta todo el tiempo de la misma manera, que hay segundos concretos en los que el subconsciente está mucho más receptivo. Y es en esos segundos donde tu gesto, tu mirada, tu silencio o tu respiración se graban con una fuerza incomparable, como si estuvieras escribiendo con fuego en la memoria emocional del otro. Lo que la neurociencia nos revela es que el cerebro humano experimenta picos de vulnerabilidad emocional en dos momentos clave. Justo antes de alcanzar un clímax, cuando la expectativa es máxima y el sistema nervioso está hiperactivado. Y justo después de alcanzarlo, cuando el cuerpo se relaja. El corazón sigue latiendo fuerte, pero la mente baja todas sus defensas. En esos dos momentos, todo lo que transmitas se graba con una potencia especial, porque el subconsciente interpreta que lo que ocurre ahí es relevante, distinto, necesario de recordar. Por eso, si quieres sembrar un recuerdo imborrable, no basta con hacer algo en cualquier instante, tienes que hacerlo en el momento exacto. Porque ahí es cuando tu huella no solo se percibe, sino que se multiplica en la memoria. Imagina lo que significa mirar fijamente, detenerte por unos segundos y transmitir calma justo antes de que llegue el clímax, cuando la tensión es máxima. Ese instante se convierte en un ancla tan poderosa que, cada vez que vuelva a sentir expectativa en su vida, su subconsciente lo asociará contigo. O imagina abrazar fuerte, respirar profundo, y mantener silencio justo después, cuando el cuerpo está vulnerable y desarmado, y la mente no tiene filtros. Ese gesto se convierte en un tatuaje emocional que regresa una y otra vez, porque fue sembrado en el terreno más fértil de la memoria. Esa es la diferencia entre los que se convierten en recuerdos pasajeros y los que se convierten en obsesiones permanentes. No es lo que hacen, es cuando lo hacen. Un hombre contaba que jamás pudo olvidar a una pareja que tuvo porque, después de un encuentro, ella no se levantó apresurada ni habló inmediatamente. Simplemente se recostó sobre él, puso su mano en su pecho y permaneció en silencio escuchando sus latidos. Esa acción duró apenas unos segundos,
pero él decía que fue el momento más intenso de toda la experiencia, porque ocurrió justo en ese instante de vulnerabilidad máxima, y cada vez que lo recordaba, volvía a sentir la misma calma y la misma conexión, como si su cuerpo reviviera todo. Esa huella quedó tan grabada que años después todavía lo perseguía, aunque intentara olvidarla. Eso es lo que ocurre cuando siembras en el momento exacto. Los estoicos hablaban de la importancia del kairos, el tiempo oportuno, distinto del tiempo cronológico. Decían que no basta con hacer lo correcto, hay que hacerlo en el instante preciso, porque ahí es donde el impacto se multiplica. Aplicado a la intimidad, significa que puedes tener la mejor intención y la mejor técnica, pero si la aplicas fuera de lugar, pierde fuerza. En cambio, si eliges el momento exacto, lo que siembres se convierte en algo inmortal. Esa es la sabiduría que transforma un gesto común en un recuerdo eterno. Ahora que sabes cuál es el momento exacto para aplicar el secreto, lo que necesitas entender es qué ocurre después. Cómo esa huella sembrada en el instante oportuno no se queda congelada en el pasado, sino que comienza a expandirse dentro de la mente de la otra persona como un eco que regresa una y otra vez, multiplicando el recuerdo hasta convertirlo en obsesión. Y en la siguiente parte voy a mostrarte precisamente eso. ¿Cómo funciona ese eco del recuerdo? ¿Por qué persigue al otro incluso en su día a día? Y cómo se convierte en la razón inevitable por la que siempre volverá a ti. Ahora que sabes cuál es el momento exacto en el que debes sembrar esa emoción única, es momento de comprender qué sucede después. Porque lo verdaderamente fascinante no es solo lo que ocurre en el instante mismo, sino lo que ocurre en la mente del otro, cuando todo termina. Cuando la vida cotidiana vuelve, cuando ya no estás presente físicamente y, sin embargo, tu huella sigue vibrando dentro de él como un eco que no se apaga. El recuerdo sembrado en ese momento preciso no se queda estático, no se congela en una sola memoria, sino que comienza a repetirse en la mente, a proyectarse en diferentes contextos, a aparecer en momentos inesperados como si el subconsciente lo usara como referencia, como si cada emoción intensa que experimente en su vida estuviera obligada a conectarse de nuevo contigo. Y eso es lo que transforma un instante vivido en una obsesión que crece con el tiempo en lugar de desvanecerse. La psicología lo explica de una manera clara. El cerebro humano no distingue con facilidad entre lo que ocurre en el presente y lo que recuerda con emoción, porque cada vez que evocamos un recuerdo cargado de sentimiento, nuestro cuerpo libera las mismas sustancias químicas, como si estuviéramos reviviendo la experiencia real. Esto significa que cada vez que la otra persona piense en ti, aunque no estés, aunque hayan pasado horas, días o incluso años, su cuerpo revivirá la emoción que sembraste en ese instante, liberará las mismas sensaciones, sentirá de nuevo la misma electricidad. Y lo más impactante es que esa repetición fortalece el vínculo en lugar de debilitarlo, porque con cada evocación el anclaje se hace más fuerte. El recuerdo se profundiza más, y la necesidad de revivirlo se vuelve más intensa. Un testimonio impresionante lo daba una mujer que confesaba que no podía entender por qué, después de tanto tiempo, seguía soñando con una persona en particular. Decía que no era el más atractivo, que ni siquiera había sido el más habilidoso, pero que había algo en la forma en que la abrazaba en silencio después de estar juntos, que la perseguía en sus sueños, en sus pensamientos, incluso en sus momentos de mayor calma. Decía que no podía evitar comparar a cada nueva pareja con él, y que la frustración de no encontrar lo mismo hacía que el recuerdo regresara con más fuerza. Eso es el eco del recuerdo. No es un pensamiento voluntario, es un reflejo automático que se repite una y otra vez, como una canción pegajosa que no puedes sacar de tu mente. Pero en lugar de melodía, lo que se repite es una emoción vivida contigo. Los estoicos decían que lo que se repite en la mente se convierte en destino, porque los pensamientos constantes moldean nuestra percepción de la vida. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando logras sembrar un recuerdo emocional en el instante justo. Ese recuerdo se repite,
se convierte en un pensamiento constante y al repetirse, se transforma en destino emocional. En esa sensación inevitable de que contigo hay algo diferente que no puede encontrarse en ningún otro lado. Eso es lo que explica por qué alguien vuelve una y otra vez, incluso cuando racionalmente intenta resistirse, porque su mente lo traiciona, porque su cuerpo reacciona como si todavía estuviera contigo, porque el eco del recuerdo es más fuerte que la lógica. Y ahora que entiendes que lo que siembras no se queda en un instante, sino que se expande, que se repite, y que cada repetición fortalece el vínculo hasta convertirlo en obsesión, lo que necesitas descubrir para cerrar este viaje es cómo utilizar este conocimiento no solo para crear atracción y obsesión, sino para transformarte en una presencia irreemplazable, en la única persona a la que siempre volverá. Porque en la última parte te revelaré cómo unir todos estos elementos: estado interior, pausa, microinstantes, anclaje emocional, momento exacto y eco del recuerdo, en una estrategia consciente que hará que después de la intimidad no exista para él o ella nadie más que tú. Si has llegado hasta aquí es porque ya comprendes que nada de lo que hemos recorrido a lo largo de este viaje es casualidad, que cada pieza encaja con la otra como si fueran eslabones de una cadena invisible que, una vez construida, se cierra alrededor del corazón y de la mente de la otra persona con una fuerza tan sutil como irrompible. Y ahora, lo que toca es unirlo todo para que veas con claridad cómo se pasa de ser un recuerdo pasajero a convertirse en la única obsesión, en la presencia irreemplazable que siempre estará en lo más profundo de su deseo. Porque esto no se logra con trucos superficiales ni con juegos vacíos. Se logra con un dominio absoluto de ti mismo y con la capacidad de sembrar huellas emocionales en los instantes exactos que la mente nunca podrá borrar. Piensa en lo que ya descubriste. Primero, tu estado interior. Esa calma serena que proyecta seguridad y que diferencia a los que buscan desesperadamente agradar de los que simplemente son magnéticos, porque no necesitan demostrar nada. Después, la psicología estoica aplicada al deseo, que convierte esa calma en magnetismo y que te enseña que el verdadero poder no está en controlar al otro, sino en controlarte a ti mismo, en mostrar presencia plena en lugar de ansiedad. Luego vino la magia de la pausa, ese recurso que rompe el ritmo y multiplica la expectativa, que convierte segundos de silencio en electricidad pura, y que, usado con sabiduría, marca el subconsciente de manera mucho más profunda que cualquier estímulo físico repetitivo. A continuación viste cómo funciona el anclaje emocional, ese mecanismo automático por el cual una emoción queda asociada a tu presencia, de modo que cada vez que esa emoción reaparece en su vida, su recuerdo de ti también vuelve con la misma intensidad, convirtiéndote en un reflejo inevitable. Aprendiste también que esos anclajes no se crean en cualquier momento, sino en microinstantes, segundos invisibles donde la vulnerabilidad es máxima y la mente está más abierta que nunca a recibir huellas imborrables, y que lo que realmente obsesiona no es el gesto en sí mismo, sino la emoción que imprimes en esos microinstantes, porque la emoción es lo que el subconsciente archiva como irreemplazable. Y la mezcla más poderosa es la que une deseo con calma, intensidad con ternura, misterio con seguridad. Después viste la importancia del momento exacto, ese kairos del que hablaban los estoicos. Porque no basta con hacer lo correcto, hay que hacerlo en el instante preciso, justo antes o justo después del clímax, cuando el subconsciente está abierto de par en par. Y todo lo que siembres ahí se multiplica hasta convertirse en tatuaje emocional. Y finalmente, entendiste cómo ese recuerdo no se queda congelado, sino que se expande como un eco, repitiéndose una y otra vez en su mente, activando las mismas sensaciones químicas que lo hicieron sentir vivo contigo, hasta que la repetición lo transforma en obsesión. Ahora lo que queda es unir todo esto en una sola estrategia consciente. Ser dueño de tu estado interior para proyectar serenidad. Aplicar la psicología estoica para dominarte a ti mismo, en lugar de dejarte arrastrar por la necesidad.
Usar la pausa en el momento inesperado para romper el patrón y despertar la expectativa. Identificar los microinstantes de vulnerabilidad máxima para sembrar ahí tu gesto. Imprimir la emoción única que combine lo irreemplazable. Hacerlo justo en el instante exacto donde la mente está más receptiva. Y confiar en que el eco del recuerdo hará el resto, expandiendo esa huella en la memoria del otro hasta que se convierta en parte inseparable de su vida emocional. Si aplicas todo esto de manera consciente, no serás un recuerdo más. Serás la obsesión que se repite, la presencia que no puede compararse con ninguna otra, el refugio y el misterio al que siempre querrá volver. Porque lo que diste no fue solo placer, fue un vínculo emocional imposible de sustituir. Y aquí es donde se cierra el círculo. Hacer esto en la intimidad significa que después de estar contigo, no habrá espacio para nadie más, porque lo que sembraste no fue un simple recuerdo físico, sino una conexión emocional profunda que lo perseguirá en su mente, en sus sueños, en su cuerpo y en su corazón. Así es como pasas de ser una experiencia pasajera a ser la obsesión definitiva, porque lograste combinar lo que casi nadie sabe unir. La intensidad del deseo con la calma del dominio propio, la energía de la pasión con la sabiduría de la presencia, el fuego con la serenidad. Eso, y solo eso, es lo que hará que siempre vuelva a ti. Porque en lo más profundo sabrá que no existe nadie más capaz de darle lo que solo tú supiste darle.